Comenzamos la información. Sí, desazón, tristeza, frustración hasta cierto punto, lo que dejó el partido de Guatemala ante la selección de Qatar. Jugamos contra Qatar, perdimos 2-0. Lógicamente las sensaciones no son buenas, para nada buenas. No son buenas, no es una sensación agradable el volver a perder. Y más que todo en la frustración, porque eso creo que era lo que más generaba frustración, que no pudimos tener la oportunidad de ver el partido. Por lo menos viendo uno el partido, uno entiende, fueron superiores, no fueron superiores, la decisión del árbitro, el rival, nosotros, X jugador, pudo haber hecho más. Entonces nos quedamos en el aire, ¿no? Porque no pudimos ver el partido. Pero dentro de todo esto, mis amigos, trataré la manera de transmitirle lo que hizo Selección Nacional y sacar una conclusión sobre el partido. Lógicamente, mis amigos, estamos claros. No podemos cambiar el resultado es derrota, perdimos y perdimos feo con 2 penales. 2 penales marcados en menos de 2 minutos, ¿verdad? Entonces no fue, no es saludable, no es bueno esto que sucedió, el resultado no es el mejor. Terminamos perdiendo 2-0. Bueno. Entonces voy con esto. Primero, la alineación que habíamos dado fue la que se confirmó. Al final de cuentas, a lo largo de la semana, les habíamos anticipado que si no estaba Darwin Lom, jugaría Andrés Lezcano como titular, jugó Andrés Lezcano como titular como 9 y que ante la ausencia de Rodrigo Saravia lo iban a hacer venir a jugar con Guatemala, iba a ser titular. Y así sucedió. Entonces jugamos la Selección Nacional de Guatemala. El 11 que les habíamos anticipado, pues fue el que se cumplió. Jugó Ricardo Jerez al arco, la línea de 4 en el fondo con Kevin Ruiz y el caso de José Carlos Pinto. 2 laterales volantes, Steven Robles por derecha, por izquierda José Alfredo Morales. En la contención Rodrigo Saravia, Coca Castellanos. Por las bandas Oscar Santis y Carlos El Cuilapa Mejía. Adelantado Alejandro Miguel Galindo y el 9-9 era Andrés Lezcano. No fallamos en el 11, este fue el 11 que presentó la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala. Ahora, vamos por tiempo, ¿sí? Vamos por tiempos. En el primer tiempo, el rendimiento de la Selección Nacional, en conclusión, para el grupo de jugadores y para el cuerpo técnico, fue muy malo. No fue un buen partido llevado de parte de la Selección Nacional de Guatemala. No fue un buen partido. Eso en conclusión de jugadores y cuerpo técnico. No fue un buen partido, porque así fue como me lo describieron y concluyeron varios en este punto, que no fue un buen partido en términos generales. No fue un buen partido en el primer tiempo. Sin embargo, lo que me aseguran es que tampoco fue que Qatar fuera superior a Guatemala o que tuviera una superioridad como tal, como para decir, nos pasaron por encima y terminamos perdiendo el primer tiempo 2-0. No fue así. El partido fue parejo. Si Guatemala estaba jugando mal, Qatar estaba un poquito arriba de nosotros en su rendimiento. Esto es lo que me cuenta la gente, jugadores, cuerpo técnico, porque obviamente público tampoco, para poder tomar la opinión. Pero obviamente en el extracto de lo que me van contando, me van diciendo, pues saco estas conclusiones y yo se las voy contando. En la conclusión, el primer tiempo no fue bueno, el segundo tiempo fue un poco mejor, los cambios le dieron una oxigenación distinta a la selección de Guatemala, pero lo que más le gustó al cuerpo técnico fue que más o menos a partir del minuto 65, minuto 70, minuto 75, ese trámite ahí, Guatemala fue muy superior y terminó arrinconando a la selección de Qatar, pero sin llegar a inquietar o sin generar situaciones claras de gol. Teníamos la posesión de la pelota, la dinámica, sí profundizábamos, pero centro cortaba a Qatar, desborde cortaba a Qatar, o sea, una jugada manifiesta de gol, una jugada clara, no la tuvimos. Sí la tenencia de la pelota y mejoramos considerablemente en superioridad y en volumen de juego con respecto a Qatar en el primer tiempo. El primer tiempo un desastre, el segundo tiempo mejoramos, sobre todo en la dinámica, en la tenencia de la pelota y a partir del minuto 70 mejoramos considerablemente y cerramos con buen ritmo. Entonces, en conclusión de lo que me dicen los jugadores y el cuerpo técnico, los últimos, ¿qué será? 20-25 minutos del segundo tiempo, gustó. La dinámica, la presencia, la forma, el cómo se fue desarrollando el partido. Lógicamente, ya con el 2-0 pueden haber factores. Qatar ya renunció, Qatar se replegó, ya ganaba. Hay muchos factores. Pero en esa conclusión
¿Qué hace el cuerpo técnico? A partir del minuto 70 más o menos, Selección Nacional en su volumen de juego fue mejor en este partido. Y hay factores que vamos a analizar. Ya le presenté el 11. ¿Qué generó Guatemala en el primer tiempo? En el primer tiempo, la selección de la selección de Guatemala tuvo 2 llegadas. Un remate de parte de Andrés Lescano, que el arquero termina quedándose con el balón. Fue una jugada importante y peligrosa de parte de Guatemala, de parte de Andrés Lescano. Y luego un cabezazo que llega al segundo poste, no me confirmaron quién fue, pero fue un cabezazo que se va al segundo poste desviado. Las 2 llegadas nada más que tuvimos en el primer tiempo del partido. En lo parejo que estuvo el partido, le puedo resumir que tuvieron la selección de Qatar un centro que cae al área, remate dentro del área, desviado, afuera, o sea, ni siquiera dirección al arco. Un mano a mano que sale a la Chique Jerez y ¡pum!, lo tiran para arriba. Luego, otro mano a mano que en velocidad dejan al delantero frontal, sale Ricardo Jerez y termina cortando. Nada más. Eso fueron las 3 llegadas, más los 2 penales. Eso fue lo que generó Qatar. Eso fue lo que generó Qatar en todo el primer tiempo. Esto fue lo que dejó Guatemala. Bueno, nos hacen los penales, ¿sí? Primer penal, minuto 37, jugada en desborde por el costado derecho. En la situación del primer penal, es una jugada donde hacen un toco y voy, toco hacia el costado, salgo y devuelvo la pelota, donde desbordan a Guatemala. En la jugada se ve superado José Alfredo Morales, pero en la intención y en el cálculo es correcto lo que hace José Alfredo Morales. Intenta llegar barrido para cortar el centro, porque ni siquiera iba entrando al área para poder rematar. No, era una jugada donde logra llegar en el desborde, superan a Guatemala, entra al área y la barrida del jugador es para cortar el centro. En la barrida hace contacto con el balón y el árbitro, o sea, el jugador de Qatar, aguanta el movimiento de Caballito Morales, afloja el cuerpo y téngalas. Penal. Guatemala reclama, cuerpo técnico reclama, no era penal, y esto sí me lo han dicho varios jugadores, cuerpo técnico, solamente un jugador me dijo, mira Marín, para mí que sí era penal, pero ahí el resto me han dicho que no era penal, que el primero no era penal. Le reclama al árbitro, el árbitro dice que no, penal, lo cobra y termina marcando el 1-0 la selección de Qatar. Minuto 37, mueve la pelota Guatemala. Intenta adecuarse, pierde la pelota en salida, contraataque de parte de la selección de Qatar, ahora por el otro sector. ¿Y qué sucede en el otro sector? ¿Qué sucede con esto entonces? En la segunda jugada se da la opción de que desbordan a Guatemala, ahora por el otro costado izquierdo, y llega al cierre Steven Robles. Y en ese mano a mano comete la falta. La consideración de cuerpo técnico y jugadores que hablé con ellos sobre esto, es penal, ¿sí? Es penal. No hay para dónde, o sea, me dice, mira, la de Caballo no, creemos que no era penal, como les digo, solo un jugador me dice que no, el resto me dice que sí, y en la segunda me dicen sí, que es penal, o sea, ahí sí nadie me dijo, mira, no era penal, no, todos me dijeron que era penal, ¿sí? Entonces, queda ahí con esa opción, ¿sí? Bueno, perfecto. Y así termina el primer tiempo del partido. Nos vamos al descanso y vienen los cambios para el profe Luis Fernando Tena. Primero, obviamente, la charla, hablar, reforzar los cambios y demás, porque no sé, o sea, se tenía una referencia de video de Qatar, pero en el segundo tiempo, ya viendo jugar, es otra historia. En el segundo tiempo, el profe dispone cambios tácticos, obviamente ya con esto, con esa posibilidad de poder hacer cambios. Al medio tiempo se va Ricardo Jerez, ingresa Freddy Pérez, se va Steven Robles por José Ardón, ingresa Nico Samayoa por Kevin Ruiz, ingresa Chucho López por Alejandro Galindo. Tácticamente, ¿cómo nos quedamos entonces? Ricardo Jerez al arco, Freddy Pérez al arco, 2 centrales, Nico Samayoa y José Carlos Pinto, por derecha marcaba Caballito Morales, lo cambiaron de punta, por izquierda José Ardón, la doble contención Saravia y Castellanos,
Adelantadito quedaba Chucho López y luego quedaba Santis Mejía y Lescano como los jugadores en el frente de ataque para la selección nacional. 2-0, comenzábamos el segundo tiempo. Qatar ya no llega, Qatar tiene una sola jugada en el segundo tiempo, un cabezazo que se va desviado, un remate que se va en el segundo poste desviado. Después ya no llegó la selección de Qatar. Guatemala fue más, generó otras ocasiones, generó un poco más, se vio mejor futbolísticamente hablando Guatemala en el segundo tiempo. Más cambios, al minuto 71 ingresó Darwin Gregorio Lom por Andrés Lescano y se fue Oscar Castellanos dejándole el ingreso a José Mario Rosales. Esos fueron los cambios. Entonces se acordaron hacer más de 5 cambios. Jugaron los 6 jugadores que estaban en la banca para la escuadra de Guatemala. Entonces al 71 ahí ya se cambió, ingresó Chema Rosales por Castellanos y Lom por Lescano. El esquema táctico siguió siendo el mismo. Freddy Pérez al arco, Nico Samayoa y José Carlos Pinto los dos centrales, José Alfredo Morales por derecha, por izquierda José Ardón. Se quedaba Rodrigo Sarabia como contención fijo junto a Chema Rosales, Chucho López adelantado, Carlos El Culapa Mejía y Oscar Santis por las bandas y Darwin Gregorio Lom como el referente de área. ¿Por qué no entró más antes Lom? Pues solamente también consideración del cuerpo técnico, no había entrenado, solamente un día de entreno tuvo completo. Ante las vicisitudes que no se tenía, no se podía modificar la nómina, pues solamente esto fue lo que se jugó, también para no arriesgar a los jugadores. En el segundo tiempo, la selección de Guatemala mejoró. Sin embargo, un par de jugadas claras de gol, remates, posibilidad de llegadas para la escuadra de Guatemala, pero hasta ahí nada más. En la conclusión, mis amigos, lo que me dicen los jugadores, el cuerpo técnico, es que lo más justo hubiese sido un 0-0. Ninguno de los dos equipos hizo tanto, ninguno de los dos equipos hizo demasiado para poder ganar el partido. La selección de Qatar se encontró con 2 penales. Me dicen que uno es regalo, el otro no, que sí era penal, y lo termina anotando y lo termina marcando. Guatemala no pudo anotar y obviamente es una situación que preocupa, pero al final de cuentas ahí está el resultado y se terminó jugando. Algo importante de remarcar, mis amigos, obviamente en la conclusión, a todos nos cae mal perder, y más cuando es la selección o nuestro equipo favorito. Perder lo odiamos, pero es parte del proceso. Creo que primero, fundamentalmente, debo de decir esto. Lo importante es jugar. A mí me parece que importante es jugar. Si nosotros no aceptamos jugar, si nosotros preferimos quedarnos, resguardarnos, no que muy lejos, no que la liga no deja, no que para qué. Sí, como he leído muchos de sus comentarios y sus algunos bastante fuera de lugar, que ¿por qué no mejor invierten ese dinero en fundaciones? Que ¿por qué no en otros deportes? Primero, todo este viaje de Qatar lo pagó la Federación de Qatar. Guatemala no puso ni un centavo. Porque ese era el arreglo. Boletos, estadía, traslados, todo lo puso Qatar. O sea, no hay ni un solo centavo invertido de parte de la federación. Luego recordemos que la inversión de la federación es un porcentaje que se recibe a través de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Que ese dinero, ya lo he explicado, que muchas veces en la distribución que se tiene es para temas administrativos, no competitivos de selecciones nacionales. Todos estos competencias y demás, fogueos y demás, salen de el dinero de marcas patrocinadoras o de venta de imagen y demás de la Federación o de la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala. Entonces dejemos por un lado el tema de que inviertan en otros deportes, que con mis impuestos, no hombre, esa es pura charlatanería, ¿verdad? Ese tipo de comentarios, ya sin argumentos. Entonces lo principal es jugar, porque cuando estuvimos suspendidos nos quejábamos mucho del tema de no podemos jugar. No podemos jugar. Ahora estamos teniendo la oportunidad de jugar. Seamos apetecibles o no, seamos una selección fuerte o no. Lo que importa es que jugamos. En este año le hemos sacado provecho y ese beneficio, todos esperamos que venga más adelante los frutos de eso. Jugar contra selecciones que están por encima de nuestro ranking. Haití, Colombia, Qatar. Sí, incluso metamos allá la selección de Honduras. No es jugar otra vez con El Salvador, no es jugar otra vez con Belice, no es jugar otra vez con Nicaragua. Son selecciones distintas.
Entonces hay que jugar y hay que aprovechar los momentos. Por supuesto, quisiéramos haberle ganado a Colombia, haberle ganado a Qatar, así como le ganamos a Haití, haberle ganado a Honduras, ¿sí? Eso necesitaríamos, por supuesto, pero no es el mundo ideal, es en base a resultados y rendimiento. Y nuestro rendimiento ahí está, con estos resultados que hemos tenido con estos equipos. Pero lo importante es dejar trabajar, lo importante es creer en el proceso y dejar que esto fluya y que los objetivos puntuales, clasificarnos a Copa Oro, clasificarnos a la Copa del Mundo 2026, que esos sean nuestros objetivos más claros. Y no pinches partidos que si ganamos, empatamos o perdemos, pues al final de cuentas, ¿de qué nos resulta? Nos resulta únicamente tal vez haciendo mella en un ranking, haciendo mella en un comentario o en una satisfacción pasajera, porque el hecho de ganarle a Colombia, ganarle a Honduras, ganarle a Qatar, pero quedar eliminados de Copa Oro o no clasificar a la Copa del Mundo, perdónenme, pero esa herida va a quedar ahí históricamente. Entonces, que este es parte del proceso. Son algunos partidos que va jugando el profesor Luis Fernando Tena en su análisis, en su avance, en su forma, por supuesto, de poder hacer esto. No con las mejores condiciones, porque cuesta, porque lo ideal sería que él hubiese podido tener variantes en su nómina, pero no se podía. La selección no tiene el dinero, no tiene esa posibilidad de poder arreglar una nómina, porque está pasando serios problemas económicos. Y lo poco que se consigue, pues al final de cuentas hay que aprovecharlo. Y la conclusión final y el análisis final será cuando estemos ya viendo si clasificamos o no a la Copa del Mundo. Y esto le cuento qué sucedió en el partido para que usted saque sus conclusiones y para que no le cuenten ni le digan, porque al final de cuentas es muy difícil no ver un partido y tratarles de transmitir lo que uno entiende, lo que uno interpreta de los protagonistas. Pues lo que nos queda para poderles ofrecer a ustedes una información.